En el capítulo 6 de la primera de los Corintios, en el versículo 9 y versículo 10, que dice así: para la gloria de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados, en esta tarde quisiera hablar sobre un tema en el cual se ha tomado en cuenta por mucho tiempo y al cual se ha atacado directamente, hablando con verdad al hombre. Y esto me trae a la memoria una escritura que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13 y verso 16, refiriéndose a aquella mujer que estaba encorvada cuando el Señor Jesús llegó a la sinagoga un día de reposo, y estaba aquella mujer que tenía 18 años ya, un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada. No se podía enderezar de ninguna manera. Pero cuando el Señor Jesucristo la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Y dice que vino el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en que deben trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata un buey en día de reposo, o un asno y no lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. En esta tarde, antes de ahondarnos más en el tema, mi petición en estos momentos es que, como sobre aquella mujer, en aquella sinagoga, en aquel día, no mi mano, sino la mano de Cristo Jesús, donde quiera que tú te encuentres, se pose sobre ti con un solo propósito: de que seas libre, de que seas desatado de esa atadura del diablo que es el vicio del licor. En estos momentos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, reprendo todo vicio de licor. Reprendo todo espíritu que venga a atar a una persona con ese vicio. Padre, en el nombre de Jesús, que quede libre, que tu palabra comience a fluir, comience a entrar hasta lo más profundo, porque tu palabra es como espada de 2 filos, que entra, que penetra, Señor, hasta lo más profundo y hace consciente al hombre de su situación en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona que tiene este problema, Señor, sea libre en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu palabra. Qué hermoso es el Señor. Amados hermanos y amigos, en esta tarde, qué tarde tan hermosa. Tarde de liberación, tarde de victoria, una tarde en la cual todavía Cristo Jesús sigue obrando en medio de todos aquellos que en Él confían. Una tarde en la cual todavía el mismo Cristo de Nazaret tiene misericordia de las multitudes y las aparta y las arranca de las garras del vicio y del diablo.
La historia de las víctimas del licor es una historia triste. Es una historia que solamente nos trae a nuestra mente vergüenza. Cuando miramos la historia de cada uno de aquellos que ha sido envuelto en tan terrible situación, y cada uno de aquellos que han sido víctimas de este vicio, han dejado páginas escritas, unos con sangre, otros con abandono de hijos, otros con locura, otros simplemente nunca volvieron a saber de ellos. Esta historia de las víctimas del licor es una historia de corrupción. Usted mira las páginas que se han escrito por medio de este vicio y usted encuentra corrupción. Este vicio ha llevado a hombres y mujeres a una degradación terrible. Cuando contaba con 16 años, este que les habla tuvo una experiencia. En una de las calles de Guadalajara me encontré con una jovencita de escasos 14 años, la cual, con un rostro asustado, con una expresión en sus ojos de inseguridad, en una situación bastante deplorable, me paró y me preguntó y me dijo: perdone, ¿dónde podría encontrar trabajo? Vengo de un pueblo lejos de esta ciudad y quiero encontrar trabajo. Yo le dije, pues no sabría aconsejarle. Era un jovencito apenas. Aquella joven me dio las gracias y siguió adelante. A unos pasos había una cantina. Iba saliendo un hombre que el rostro lo traía deformado por los efectos del licor. Una sonrisa en la cual se reflejaba la malicia, en el cual se reflejaba los efectos de toda una noche pasada en ese lugar. Aquella jovencita lo paró también y le hizo la misma pregunta. Y yo me di la vuelta y me quedé mirando lo que sucedió. Aquel hombre le dijo: ya no busques más, ya tienes el trabajo. La jovencita volteó y me miró temblorosa. Y aquel hombre dijo: no tengas miedo, pasa, aquí hay trabajo para ti. Aquella jovencita se estremeció y el hombre la abrazó y la introdujo en aquella cantina. Poco tiempo después, aquella jovencita de escasos 14 años, en aproximadamente 3 años, parecía una mujer de 40. Desde entonces, aquella escena se quedó grabada en mi mente. Y eso sirvió para que, aunque fui víctima del licor, nunca por medio de esos efectos hiciera yo mal de esa clase. Ahora le doy gracias. Y mirando el récord que ha dejado el licor, la historia, miramos corrupción. Si nosotros hojeáramos la historia que ha dejado el licor, encontraríamos crueldad. El licor ha sido instrumento para la destrucción del mismo hombre. Los hombres se matan entre sí, derraman sangre
bajo los efectos de ese líquido. Hay ruina. Mi padre fue un hombre que vivió bajo esos efectos. Y yo recuerdo cómo en 2 ocasiones tuvieron que recogernos una casa que con tantos sacrificios la había hecho. Mi madre le ayudaba, todos sus esfuerzos se iban en ayudarle. Mi padre trabajaba desde que salía el sol, desde la madrugada, hasta que se metía el sol. Pero el fin de semana apenas recogía su dinero. Y parece que lo tomaba a una fuerza. Venía a él una sonrisa que no era una sonrisa limpia. Era una sonrisa la cual, al recordar ahora, transformaba a aquel hombre que durante toda una semana trabajaba arduamente, pero ya cuando venía el viernes esa sonrisa comenzaba a aparecer. Y esa sonrisa solamente venía y se acoplaba con las sonrisas de tantos otros hombres en aquel pueblo. No era la sonrisa de ellos, era un espíritu que los tomaba y los llevaba cautivos, donde de una manera les hacía gozar. Y es que ellos buscaban libertarse de una presión que había dentro de ellos, la presión del pecado que lleva al hombre a la destrucción eterna. Esa presión que vino desde el primer momento cuando el hombre cayó en desobediencia delante de Dios, la cual yo no conocía, pero veía los efectos de esa fuerza que venía sobre ellos. Mi padre salía y no regresaba hasta el domingo, ya muy entrada la noche, sin dinero. Y aquella sonrisa con la cual había salido se había transformado en tristeza y en necesidad. Y en 2 ocasiones tuvimos que salir de aquellas casas que con tantos esfuerzos él y mi madre hicieron, y mis hermanos los mayores, ayudándole a mi padre. Yo era un niño todavía entonces. Pero salimos de esa casa y veía a los usureros, los hombres que le prestaban el dinero a mi padre con unos réditos elevados, como con ansias y con otra sonrisa también, que era una sonrisa la cual venía de su corazón, donde estaba aquella usura y aquel deseo de apartar de los pobres todo lo que pudieran y adueñarse de todo y hacerse ricos. La avaricia, otro espíritu que tomaba a esos hombres. Y así, mirando nosotros hacia atrás, descubriremos que en cada página que se ha escrito a causa del licor, hay en ella vergüenza. Hombres que fueron honestos, ahora son una vergüenza para sus familiares. Ellos mismos se sienten avergonzados delante de sus hijos, que ahora son hijos grandes, casados. Y ellos se sienten avergonzados porque nunca pudieron ser un ejemplo para sus hijos. ¿De dónde ha venido esto? Ha venido precisamente del licor. Y eso que está pasando ese hombre, esa mujer, esa vergüenza, es la historia
que ese espíritu que ha tomado a los hombres para llevarlos cautivos ha escrito. En esa historia hay vergüenza, hay corrupción. La jovencita más seria se corrompió. Muchas veces miramos el vicio solamente en los hombres, pero si en el hombre es triste, ¿cuánto más triste es en una mujer? Oh, en una ocasión, en el pueblo donde yo crecí, había una fiesta, fiestas del pueblo, y llegó una mujer que había sido trastornada por el vicio. Llegó a ese pueblo. Yo recuerdo, era un niño apenas. Como un grupo de jóvenes la sacaron de en medio del pueblo y la llevaron a las orillas. Era algo triste mirar la condición de aquella mujer, cómo quedó después de 8 días que la turba la tuvo en ese lugar. Qué triste es cuando al hombre o a la mujer son tomados por ese vicio. Se corrompen las costumbres, se corrompen las buenas bases morales. Esas páginas de la historia del alcohol, del licor, están escritas y en ellas hay crueldad. ¿Cuántos crímenes se han cometido por causa de ese vicio? Maldito vicio. Recuerdo en una ocasión, ya que en los pueblos que yo me crié, son pueblos donde nunca ha habido temor de Dios, y un asesinato es lo más normal. Un grupo de jóvenes detuvieron a un anciano que venía de paso con el propósito de robarle lo que él traía consigo. El anciano se defendió como pudo, pero era más grande la fuerza de aquellos jóvenes, quienes lo doblegaron, le quitaron su dinero y después de quitarle sus pertenencias, lo hicieron tragar gasolina hasta más no poder. Y después que de su boca había caído la gasolina sobre su cuello, le encendieron fuego. Usted puede decir, qué cosas tan desalmadas. Sí, eso es un caso verídico, y este que lo cuenta tuvo conocimiento de él. ¿Y de dónde provenía? Del vicio del licor. Las páginas de la historia del licor están llenas de ruina. El licor ha robado a la cara la gloria de la salud. El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos ha dado vida. Y antes de que formara al hombre del polvo de la tierra, ya había hecho los árboles con su fruto, los peces del mar, los animales en la tierra. Ya había provisto para él toda clase de alimento, todo aquello que viniere a fortalecerle su salud. Pero ese vicio
ha robado la gloria de la salud del hombre, y en lugar de una tez natural en el rostro, lo ha dejado enrojecido e irritado con el alcohol. Nunca ha visto una expresión tal. Una persona en su estado normal de pronto comienza a ingerir ese veneno y su rostro se comienza a transformar, comienza a enrojecerse, comienza a resaltarle el color, ya no el natural, sino aquel que viene a salir por causa del aceleramiento en sus células de su cuerpo, porque aún sus sentidos son acelerados. Vienen allí a salir los planes para matar, para adulterar, para hacer toda clase de mal. Vuelvo a repetir que el licor ha robado a la cara la gloria de su salud, y tan pronto como lo enciende en un color que viene a resaltar a su rostro, después de 2 o 3 días de forzar sus células al máximo, viene a debilitarlas y luego aparece un color pálido. Siempre la palabra del Señor nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es que el apóstol Pablo nos dice que si en el vino viene a sentirse el hombre en una situación diferente, viene a sentirse alegre, el Espíritu de Dios nos da esa alegría en lo profundo del alma. Si el vicio le hace sentir fortaleza, si el licor le hace sentir fortaleza, el Espíritu Santo de Dios nos da fortaleza. Si el espíritu que toma al hombre por el vicio y lo hace planear asesinatos, el Espíritu de Dios cuando nos toma nos da amor. Si el espíritu que toma al hombre en el vicio lo hace sentir el deseo de ir tras la mujer del vecino o del amigo y cometer adulterio, el Espíritu Santo de Dios nos hace amarlas, pero no con el amor carnal, sino en el bendito amor de Dios. Y el Espíritu de Dios nos enseña a respetar, a honrar a nuestro prójimo. El vicio roba, quita la belleza y la hermosura del rostro y lo ha dejado deforme, abotagado. Sale un hombre el cual se atavió con ropa hermosa, el cual arregló su cuerpo, tomó el dinero que era para sus hijos y para su esposa y sale a la calle. La esposa con ojos tristes lo ve salir, ya presintiendo a dónde va, porque mira en él esa sonrisa que yo miraba en mi padre cuando él salía. Mira una sonrisa, viene y le hace cariños a la mujer y parece que está más amoroso que nunca, pero no, esa mirada no es la misma de aquel joven o de aquel hombre. Es una mirada de lujuria, una mirada desenfrenada,
Es un espíritu que lo ha tomado y comienza a ser dirigido. Cuando regresa, si es que regresa, en ocasiones viene enfermo, en ocasiones viene herido, en ocasiones no viene porque está tras las rejas de una cárcel, y en ocasiones que llega, viene sangrante, el rostro deformado y abotagado. Una ocasión, en el año de 1972, mi padre salió de nuestro hogar con esa sonrisa, miró a mi madre y le dijo: ya regreso, voy a ver un partido de fútbol en ese pueblo enseguida del nuestro. Y mi madre miró, sabía que mi padre iba a tomar nuevamente. El pretexto del partido de fútbol era empezar a tomar. Si el equipo ganaba, tomaban, y si perdía, tomaban. De manera que mi padre se pasó la tarde tomando. Traía amigos y traía mucho dinero. Así pasa. Cuando el hombre tiene dinero, tiene amigos. Y con los mismos que mi padre andaba tomando por la tarde, por la noche, buscaron la manera de entretenerlo para que él no se fuera, en lugar de animarlo y decirle: es tarde, vete a tu casa, el último camión que sale para allá está por salir. No, había otros planes en sus mentes. Dejaron que pasara aquel camión en el cual mi padre podría irse seguro a su casa. Y ya a las 11 de la noche, mi padre sintió que era tiempo de irse. Y solo se encaminó a la salida de ese pueblo. Los jóvenes que andaban con él corrieron atravesando lugares solitarios para salirle al encuentro a mi padre donde él había de pasar. Cuando él salió del pueblo, en una carretera solitaria, salieron, se echaron sobre de él, lo golpearon, lo cortaron con botellas rotas, con cuchillo, le desfiguraron su rostro, le cortaron un ojo por mitad. Y otro día llegaba mi hermano mayor que yo y me decía a mi trabajo: ven inmediatamente y vayamos al hospital. Mi padre está mal herido. Cuando yo llegué, vi ese rostro lleno de gasas de hospital. Ese hijo sufrió por culpa de mi padre. No, por culpa del espíritu de maldad que tomó a mi padre y lo llevó cautivo. El dolor más grande para mí fue a los 2 días cuando mi padre había recobrado el conocimiento. Todo desfigurado, las heridas se le habían lavado, las partes que estaban cayéndose se las habían cortado y estaban planeando hacerle un injerto, hacerle una cirugía plástica en su cara. Al día siguiente llegué, lo besé, él se sentía avergonzado, traté de darle ánimo y me dice: hijo, pregúntale a la enfermera cuándo me quitan la gasa de este ojo, el cual estaba cortado y él no lo sabía. Pensó que no podía ver porque la gasa estorbaba.
yo sentí un dolor tan terrible. Ver a aquel que me sentaba en sus piernas, que me tallaba con su barba mi rostro de tez suave, porque era un niño. Aquel hombre fuerte que siempre fue para mí una imagen, como él quería ser yo. Le dije, voy a hablarle al doctor y a preguntarle cuándo le quitan eso. Salí corriendo del hospital. Frente al hospital hay un parque donde yo llegué. Me recargué sobre un árbol y lloré. ¿Qué más podía hacer? Yo no conocía a Dios. Yo no conocía a los espíritus que mueven al hombre. Yo dejé mi trabajo donde yo trabajaba en una compañía para seguir a 3 hombres y quitarles la vida por causa del licor, no el que yo ingerí, sino el que ingirió mi padre. Pero a mí me alcanzó el rencor, porque eso es lo que los padres no piensan, que tienen hijos, a cada día están haciéndoles hijos, y que ese veneno que ellos traen, si no se lo quitan, si no vienen a Cristo Jesús para que los limpie y les dé autoridad sobre toda clase de espíritus y los liberte, porque dice, aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. El hombre es siervo, es esclavo de ese vicio, y si no viene a Cristo con tiempo, sus hijos serán mordidos por ese animal, por ese reptil, por esa víbora. El licor ha robado la plenitud de la fuerza. Ha dejado a los hombres vacilantes, temblorosos, no se pueden sostener. Aún ahora miramos personas, aún cristianos, que sufrieron mucho de ese vicio. Aún les queda un cierto temblor en su cuerpo, aún enfermedades que son resultado de nuestros vicios pasados. El licor, ese vicio, ha robado a la sangre su vitalidad y la ha llenado de veneno, de gérmenes, de enfermedades y de muerte. De ahí vienen enfermedades que aquejan al hombre en diversas partes de su cuerpo. El licor ha robado al rostro su virilidad y fortaleza, y ha dejado en su lugar las señales de la sensualidad y de la brutalidad. Ha corrompido la lengua con blasfemia, necedades e infamias. Al hombre más serio, al hombre más recatado, al hombre más honesto, lo deforma, lo cambia. Por eso dice el Señor por medio del apóstol Pablo: no se embriaguen de vino, llénense del Espíritu Santo, que también cambia las vidas, transforma a los hombres, pero a la manera como Dios quiere que el hombre sea. El licor corrompe la lengua del hombre. Hay hombres que cuidan su lengua de no hablar blasfemias
pero después que han ingerido licor, se vuelven hombres blasfemos, se vuelven hombres que hablan palabras que nunca en su vida posiblemente las han dicho estando en su juicio normal. El licor ha inclinado las manos al mal. Cuando los jóvenes comienzan a ingerir este vino, este licor, este líquido malvado, le encamina al robo. De ahí no solamente los lleva a robar, pero estando en el lugar de robo, alguien los sorprende y tienen que matar. Se convierten en instrumentos de brutalidad y asesinato. Miramos cómo asesinatos tan despiadados. Han matado a una anciana, la han despedazado y después se sientan a cenar en la mesa con las manos llenas de sangre. ¡Qué cosas tan terribles están pasando! ¿Por qué? Por ese espíritu del diablo que viene y engaña al hombre y lo lleva cautivo no solamente al vino, sino a tantas otras drogas de las cuales el hombre ha venido a ser esclavo en estos días. El licor ha llevado al hombre a una situación vergonzosa. Ha roto los vínculos de la amistad. El licor rompe amistades. Los amigos salen y comienzan a embriagarse y terminan golpeándose y terminan matándose. El licor rompe los vínculos familiares. Hay quienes se reúnen con el pretexto de un bautismo, de un cumpleaños o de una boda. Y digo pretexto porque no son ocasiones para que el hombre se embriague si se tomaran realmente como debe de ser. Porque el bautismo es un sacramento santo, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero como el hombre no sabe, lo aprovecha para embriagarse. El día que el hombre ha nacido es digno de recordarse, pero en agradecimiento, en alabanzas a Dios, dándole gracias porque nos concede vida en este mundo. Cuando una pareja se casa también es motivo de regocijo, ya que hay que pedir la bendición del Todopoderoso para que en ese hogar haya bendición de Dios. Pero en lugar de ello, antes de invitar un ministro para que los dirija en oración y antes de cantarle a Dios, para el cumpleaños se llevan las botellas de licor. Haga de cuenta que se lleva aquellas botellas llenas de víboras que al abrirlas se las sirve en cada uno y comienzan a morder y comienzan a hacer estragos. Al final el cumpleaños terminó en problema, el bautismo terminó en problema y el matrimonio, aquella fiesta para el matrimonio terminó en ocasiones en sangre. Una boda en el pueblo en el que yo nací terminó con 3 hombres muertos dentro de la casa de aquella pareja. Y a las 10 de la noche la policía invadía la casa haciendo preguntas y la ambulancia corría por todos lados.
llevando 3 hombres muertos. Y así terminó aquella boda. El licor ha hecho del padre cariñoso y del padre cumplido, del esposo cumplido y amoroso, ha hecho un hombre tirano, áspero y homicida, porque hay quien ha matado a su esposa, a sus hijos, y luego se ha suicidado. Efectos del mismo licor. El licor ha transformado a la madre cariñosa y a la esposa hogareña en una verdadera fiera. La ha convertido en una encarnación de brutalidad. Ha robado a la mesa, hablando del vicio, le ha robado a la mesa su abundancia, porque el padre, en lugar de suplir para sus hijos y para su esposa los alimentos tan necesarios, apenas recibe su pago y se va con los amigos, para al siguiente día llegar y encontrar la mesa vacía, el refrigerador vacío, obligando al hombre a llorar de hambre y aún hasta llevarlo a pedir limosna en la vía pública, llevando al hombre a sentirse avergonzado con el vecino, con el amigo, a llevarlo a la separación porque la esposa no está dispuesta a seguir con esa clase de hombre, a que los hijos le reclamen, a que los hijos le apunten y le juzguen y le llamen padre desatendido, padre desobligado. El licor ha llenado de criminales los juzgados, las penitenciarías, las cárceles y las casas de corrección. ¿Quién ha sido? El licor. El hombre no tiene para darles de comer a sus hijos. En ocasiones el hijo le pide un pantalón, la hija le pide un vestido o unos zapatos. La esposa, mejor que ni pida, porque si no hay para los hijos, menos habrá para ella. Pero lo detiene la policía cuando anda con sus amigos embriagándose. Lo mete a la cárcel. Le pone una multa. Y aún la esposa tiene que ir a conseguirlos para sacarlo. De ahí tiene que pagar una cierta cantidad. Y cantidades grandes han salido de donde no estaban para sus hijos, pero han salido para pagar las deudas que le han dejado los vicios. Amados, no solamente pongo el lado negativo, no solamente pongo el dedo de acusación, sino también te presento a Jesucristo, quien hace 8 largos años para mí y cortos en el Señor, Él me libró de estos problemas y te puede librar a ti si tan solo te acercas a Él. El licor ha poblado las casas de asilo. El licor ha llenado los manicomios con todas sus víctimas. Se encarga de suplir, se encarga de llevar inquilinos a los manicomios, de llevar huéspedes al hospital, de llevar nuevos compañeros a los presos. El licor ha llenado nuestro mundo tan bello porque Dios lo hizo bello. Lo llenó de bendiciones porque dice: y Dios bendijo al hombre y a su mujer, y les dijo: creced, multiplicaos,
Llenad la tierra y sojuzgadla, o someterla, o sujetarla. He aquí que os he dado todo para vosotros. Vuestro temor está sobre los animales, sobre los peces y sobre las aves. Lo puso en un mundo bello. Ahora pregunto, ¿dónde está ese mundo bello? Se ha convertido en un mundo de miseria, en un mundo de lágrimas, de gemidos, de lamentaciones, de odios, de muchos pobres desamparados, de miseria y de desesperación. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Proverbios y dice en el capítulo 23 y en el verso 29: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Para el borracho y para su familia y para los que le rodean. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para el borracho, para su familia y para los que le rodean. ¿Y por qué es que digo que para el borracho? Porque dice así en el verso 30: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Oye la voz de Dios en esta tarde. Escucha la palabra del Santo que no quiere que vivas en esa vida de miseria. Dios tiene otra vida diferente que darte. Dice en el verso 31, mi Padre, no mires al vino cuando rojea, que no te llame la atención, que no te cautive. No lo mires cuando resplandece su color en la copa. Desvía tu mirada, apártate de él. Dice así: se entra suavemente, cautiva al hombre, tiene un encanto, ese encanto que es inspirado por el diablo para llevar al hombre cautivo, su mente, sus pensamientos, sus deseos, hasta parece que lo paladea. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid, como víbora, dará dolor. No lo mires, aparta tu vista, aléjate de él, porque al final te dará dolor, te morderá, a tus hijos también. Y dice en el verso 33: tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Por eso el Señor quiere que se aleje de él. Verso 34 dice: serás como el que yace en medio del mar, o como el que anda en la punta de un mastelero. ¿Cómo se sentirá una persona en medio del mar? Una ola lo empuja para un lado, otra para otro lado, y así anda sin tener un lugar fijo. Como el que anda en la punta de un mastelero, allá cuando se suben en el barco de vela hasta la punta del mástil, sintiendo que todo se da vueltas, que todo se mueve a su alrededor. ¿Por qué será que Dios nos habla
conocerá cómo actúa un borracho. ¿Habrá visto hombres y mujeres en esa condición? Él nos llama a salir de esa cárcel. Cristo Jesús te hace libre en esta tarde. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. ¡Qué cosa tan terrible! Yo he visto hombres heridos, sangrantes, y sonriendo dicen, no me duele. Pero otro día los ve en el hospital. Cuando ha pasado el efecto, cuando el espíritu aquel los ha dejado momentáneamente, porque hay un momento en el cual el espíritu se mueve del hombre para que el hombre sienta en carne propia, para que sufra, porque ese es el plan del diablo. Toma al hombre por un momento y lo lleva donde él quiere y después lo deja solo. Al asesino lo hace que mate, lo lleva, lo llena de ira, lo hace que mate para después dejarlo solo, y el hombre tiembla y llora y dice, yo no quería hacerlo. El hombre no quiere hacerlo, es el diablo el que lleva al hombre a hacer todas esas cosas. Hay otra escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5 y verso 11 y verso 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Dice, ay de aquellos que en sus banquetes hay toda clase de música, que se pasan la vida buscando esas cosas, llenos de vino y de toda maldad, pero no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. Miremos la obra de Dios. Somos hechura de Dios, somos hechura de sus manos. No destruyamos, porque San Pablo dice, el que destruyera el templo de Dios o el cuerpo de nosotros, Dios le destruirá también a él. Hay una escritura más en el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 31, del verso 1 al verso 9. Y se dice que es la exhortación de una madre para su hijo que es rey. Y en esta tarde hay una exhortación para todo aquel hombre que por ingerir este líquido pierde el control y que no toma su responsabilidad. Dice el verso 1, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y le hace una pregunta en el verso 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. No vayas a la fornicación. No dejes que las mujeres tomen dominio sobre ti, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Esa es la exhortación de Dios en esta tarde. No des tu camino a lo que te destruye. Verso 4. No es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino. No es de los hombres sensatos. No es de los hombres sabios. No es de los hombres entendidos el beber vino, porque el vino corrompe al más sabio, corrompe al más honesto.
ni de los príncipes es beber sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Cómo sabe el Señor guiarnos en nuestro camino hacia Él? Porque dice que cuando el hombre toma, cuando el hombre se embriaga, pervierte el camino, se olvida también de la ley de Dios, pervierte el derecho de todos los afligidos. Pero dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Y por eso le digo en esta tarde, amado amigo, si usted es de los que bebe, de los que se embriaga, Dios dice, no es de los sabios, de los honestos, de los rectos, el beber vino. Pero si hay vino y hay que dárselo a alguien, lea el capítulo 31, verso 6 de los Proverbios. Dale la sidra al desfallecido, al miserable, aquel que realmente no puede levantarse y decir, hasta aquí llego con este vicio, me levanto y en el nombre de Jesús voy a buscar a Dios todos los días de mi vida. Dale la sidra al desfallecido y dale el vino a los de amargado ánimo, aquellos que no se pueden consolar de otra manera y que quieren acabar su vida muriéndose y matándose a sí mismos por medio de ese maldito licor. Sí, dice el verso 7, beban y olvídense de su necesidad, porque eso es lo que le pasa al hombre. Tiene necesidad, está en la pobreza. En lugar de levantarse y decir, no vuelvo a tomar más, buscaré un trabajo honesto, lo de mi trabajo lo invertiré en mis hijos, prosperaremos, saldremos adelante. No, mejor lo que hacen es que toman el dinero y van y se lo gastan, que no saben que eso los hace más miserables cada día. Dice, denle el vino a los que quieran olvidarse de su necesidad. Amado amigo, usted no sea de los que se embriagan para olvidarse de su situación o de su necesidad, sino que usted sea de las personas que quiere salir de esa situación. Dice, eso vino dénselo a los que quieran olvidarse de su necesidad y de su miseria, que no se acuerden más. De manera que una persona por eso quiere alejarse y embriagarse, atiborrar su cuerpo de esa bebida para no acordarse de una responsabilidad que tiene como padre, como esposo o como hijo. Dice así en el verso 8, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En esta tarde levántate en el nombre de Jesús. Busca a Dios, que Él te dará una nueva vida por el nuevo nacimiento, por su palabra. Es que nosotros renacemos a una nueva vida. Vendrá una transformación de nuestra mente. Pensaremos diferente. Veremos las cosas de otra manera. Tú lo puedes hacer. Levántate en el nombre de Cristo Jesús.